Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 en punto. Estamos transmitiendo desde acá, desde el Centro de Especialidades Alternativas y Tradicionales, en el Calmega Tochimilco, y vamos a dar una plática sobre lo que es el alcoholismo, sus tratamientos y enfermedades. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia que tiene el alcoholismo, pero ahora viéndolo no solamente desde la postura tradicional o clásica, mejor dicho, que es la postura médica, sino además de tomar datos que tienen que ver con este punto, hablar un poquito sobre las otras alternativas, ¿no? Otras posibles visiones que pues, se pueden tener a partir justamente de una lectura que nosotros llamaríamos integral. Ajá. Bueno, pues los saluda, mi nombre es Daniel Piña Tapia, junto con la licenciada Esmeralda Licona somos los coordinadores de esta serie de pláticas, así como de algunos invitados que les que hemos, valga la redundancia, invitado para que puedan contribuir también a este trabajo, este esfuerzo de ir difundiendo este tema de la salud, este tema de la medicina alternativa y tradicional. Muy bien, entonces quisiera empezar entonces con eh, el primer elemento fundamental, que sería empezar a definir, ajá, empezar a definir qué es lo que se puede, ajá, cómo se podría entender lo que es el alcoholismo. Ajá. Ahorita vamos a ir integrando a todos los elementos a la plática. Van a participar varios compañeros que están trabajando sobre medicina alternativa o simplemente personas que están buscando un poquito de respuestas ante el tema de la medicina tradicional y principalmente ahora en cuanto al tema del alcoholismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir directamente al grano, vamos al punto, al tema concreto que nos toca versar hoy. En este momento se van a ir integrando posiblemente nuevos compañeros y pueden hacer sus preguntas anotando ahí abajo, ¿no? Sobre qué es lo que piensan sobre toda esta temática tan interesante, pero al mismo tiempo tan compleja que hoy vamos a empezar a abarcar, ¿no? ¿Vale? Entonces, quisiera entonces entrar de lleno a lo que sería el alcoholismo, y para iniciar, hacer una introducción a lo que es el alcoholismo, su tratamiento, sus alternativas desde esta postura alternativa y tradicional, empezaríamos rompiendo justamente con una serie de mitos, una serie de creencias, malinformaciones, sustentadas todo esto en un paradigma de la integración, de la unidad del conocimiento y de la misma multidimensionalidad del mismo cuerpo humano. Bueno, entonces, el primer mito que tenemos que romper, que es fuerte, es la normalización social del alcoholismo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de algo con la categoría de normal, nos referimos a algo que puede ser aceptado, ¿no? Entonces el alcoholismo para algunos es un mal, pero que es aceptado. Dice, pues sí, es que una persona toma, ¿no? Pues sí, es que esta persona ya tiene alteraciones hepáticas producto del alcoholismo. Entonces es una cuestión que ya es aceptada como tal y al mismo tiempo tiende a veces a ser minimizada. Ya como pues, no tiene mucho problema que una persona empiece a tomar, que se eche una copa en una fiesta, no hay ningún problema que una persona empiece a tener alguna alteración cardíaca, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en pocas palabras,
se tiende también a minimizar. Y fíjense, en algunos de los casos, o en muchos casos también, se ha tendido a esta normalización del alcoholismo se ha tendido a mostrarse como algo que está bien visto. Bien visto, dice, pues está bien que tome, está bien que conviva, está bien que se eche una copa y que pueda disfrutar con sus amigos. Es decir, tomar dentro de la normalización social se ha convertido también con esta apreciación de una categoría de bien visto, ¿no? Para otros es común entre la gente de repente ver a una persona que está tomando fuera de una tienda, ¿no? O es normal que de repente unos 3 amigos se sienten en una mesa y pidan un six de cerveza, ¿no? Ese es un asunto normal, ¿no? Común, digamos, ¿no? Es lo que se ha atendido, ¿no? Y también por lo mismo se ha generado buscado una tolerancia del alcohol. Entonces es algo que está ahí, que las personas que se están alcoholizando, que se están poniendo medio borrachos, digamos, pero es algo como tolerado, ¿no? Uh-huh. Y también en esta mala normalización social del alcoholismo es también promovido familiarmente y socialmente. Entonces es bueno cuando llegan, hola amigo, ¿cómo estás? Ven, siéntate, te invito a una copa, ¿no? Pues ¿cómo estás? Una forma de darte la bienvenida es darte una copa, ¿no? Es como se incentiva de manera inconsciente el consumo del alcohol. Otro asunto es que es también a veces ya un requisito, es un punto ya muy complejo, es un requisito para formar parte de un grupo de amigos, un grupo social, ¿no? Entonces, si llegan, unas personas, por ejemplo, están jugando algún deporte, fútbol, terminan el fútbol y se toman una cerveza, algo, ¿no? Y pues es que forman parte de los amigos, ¿no? Entonces, a veces para pertenecer o formar parte de un grupo, tendrás que de manera inconsciente cubrir el requisito de tomarte una copa. Ajá. Entonces, como podemos ver, el alcoholismo tiene esta categoría social de normalización. A nivel social, a nivel de las relaciones entre amigos, a nivel familiar, a nivel de las mismas múltiples formas de convivencia social, siempre ya se ha tendido ahora en la sociedad moderna, en la sociedad capitalista, neoliberal, a normalizar el alcohol. Ajá. Bueno, entonces, cuando tenemos una serie de estadísticas que son severas, que son muy amplias, que nos dicen que de cinco personas, 2 de ellas son alcohólicas, son estadísticas que hemos encontrado, ¿no?, en la red, pues nos dice que el nivel de alcoholismo es alto. Y cuando nos dicen también las estadísticas que el nivel de alcohol o el consumo de alcohol es mayor en jóvenes, o cuando las mismas estadísticas nos muestran que uno de los principales causantes de accidentes mortales es el alcoholismo, entonces este asunto de la normalización pues ya no está normal, ¿no? Ya empieza a adquirir otras formas, otras cuestiones, ¿no? ¿Sale? Entonces empezaremos a desmitificar esta cuestión de la normalización del alcoholismo para poder comprender a fondo, con un punto de vista un poquito más completo, un poquito más profundo, y podemos decir que no es normal que una persona se mate a sí misma. Ajá. Y no es normal, no es conveniente hacer del vicio parte de la convivencia. Ajá. No es recomendable tomar algo nocivo como algo necesario socialmente hablando. Ajá. Y no es conveniente tener cierto grado de ignorancia sobre los efectos y las consecuencias del alcoholismo. Porque la mayoría de las personas que consumen de una manera un poquito extrema, no toman en consideración este asunto de las consecuencias y qué efecto está generando en su cuerpo, ¿no?
Entonces, nosotros nos podemos preguntar, y esta es a colisión de la plática de hoy, ¿cómo podemos prevenir el alcoholismo? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen este vicio, ¿no? Esta enfermedad del alcoholismo? También podemos preguntarnos cómo puede una persona que es alcohólica ayudarse o dejarse ayudar. Ajá. Y también abrimos el abanico y podemos preguntarnos también de cómo podemos ayudar a la familia de la persona alcohólica. Porque no solamente es la persona que se alcoholiza, sino es todo el grupo de familiares, personas que miran o conviven alrededor de él, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, ya hay, afortunadamente, aunque no basta, pero ya existe un grupo de asociaciones civiles, ¿no? Que justamente han tomado, se han dirigido a ciertos objetivos sobre el alcoholismo, el famoso AA, Al-Anon, entre otros. También hay muchos grupos, ¿no? Terapéuticos con atención a pacientes alcohólicos. Tenemos ya un conjunto de investigaciones sobre alcoholismo ya en universidades, en institutos. Tenemos centros de atención especializadas, ¿no? en la adicción, en problemas de adicciones, entre ellos el alcohol. Pero a pesar de todo eso, todavía nos está quedando larga, ¿no? Este tema del alcohol. Todavía no hemos podido encontrar, digamos, una respuesta un poquito mayor a esta problemática, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a partir y empezar a definir qué sería el alcohol, ¿sale? Empecemos de ahí. El alcohol ha estado presente desde hace muchísimos años en prácticamente todo el territorio mexicano y también a nivel mundial. Si nos ponemos a ver desde un punto de vista externo, nos dicen que los primeros que crean el alcohol como tal, fueron los árabes. Y en México ya había también el empleo de la fertilización de ciertas sustancias que generaron el alcohol antiguo. Concretamente hablaríamos del pulque, hablaríamos del aguamiel, ¿no? Que son esas bebidas naturales, pero que tienden a fermentarse, ¿no? Y también generan un estado de alcoholismo, ¿no? Bueno, entonces, aquí la gran diferencia que podemos ver desde antaño hasta hoy día es que antes se utilizaba principalmente el alcohol con usos medicinales, con usos rituales y también con usos sociales o recreativos, también no hay que negarlo. Sin embargo, esta última categoría en la antigua estaba muy regulada, muy controlada. Ajá. Entonces, hoy día ya no se usa, salvo en casos muy concretos, el alcohol como un uso medicinal o uso ritual. Son muy escasos, ¿no? los espacios para ello, sino que ya se usa más en términos de un asunto recreativo. Ajá. Y aquí el problema es que entra este aparato de la industrialización. Entonces esto genera una serie de cuestiones que van a afectar directamente, obviamente, a la familia mexicana, a la cultura, a la sociedad y obviamente pues, a las personas que consumen esto, ¿no? Entonces, hablar de manera concisa a partir de estudios ya de la bioquímica, se sabe muy bien que el alcohol es una sustancia, concretamente llamado metanol, que es nociva y es tóxica. Ajá. Entonces, el alcohol no es un agua de naranja, ¿no? El alcohol no es inclusive ni una Coca-Cola, ¿no? ¿Sale? El alcohol es una sustancia que es nociva y que es tóxica. Eso significa, en pocas palabras, que es una sustancia que le hace daño al cuerpo. Y tenemos que entenderlo y definirlo como lo que es. No se trata de satanizar tampoco, ¿no? a las sustancias alcohólicas, simplemente mostrar a partir justamente de los estudios científicos, a partir de lo que sería la bioquímica en particular, que es una sustancia nociva, tóxica y, algo sumamente importante, que penetra en el cuerpo, ajá, que accede al cuerpo. Ajá. Entonces nos preguntamos ahora,
¿Qué pasa en el cuerpo cuando el alcohol lo invade? Cuando tomamos, cuando ingerimos alcohol, ¿qué pasa en nuestro cuerpo en ese proceso? Y aquí vamos a empezar a encontrar los verdaderos efectos y consecuencias que tiene el alcohol. Entonces, fíjense, primero empieza un proceso que llamamos absorción, ¿no? Por la boca, consumo, ¿no? El alcohol entra por mi boca, parte de ese alcohol va hacia el estómago, hacia los intestinos y hacia el cerebro. Bueno, en esta primera fase, llamémoslo así, de ingreso del alcohol, ahí estamos hablando que ya empiezan a ver las primeras repercusiones. Fíjense, inhibe y daña en este proceso de la absorción las funciones neuronales, concretamente hablando de la sinapsis, esta comunicación entre las neuronas, afectando entonces de manera que los movimientos, la percepción consciente, empieza a generarse un problema, puede generar dolores de cabeza, y es por eso que aparecen alucinaciones, ¿no?, de algunas personas, y también empiezan a generar a dañar lo que es la mucosa del estómago y generar, por ejemplo, hasta posibles úlceras. Estamos hablando en la primera fase. Pasan aproximadamente del consumo de 3 a 5 minutos y empieza un proceso de distribución, es decir, la sangre, el alcohol empieza a mezclarse con la sangre, entrar ya de manera más directa a lo que sea el cuerpo, obviamente a las células, y por eso hay unas transformaciones, unas afecciones a nivel neurológico. Después durante este proceso, cuando empieza a mezclarse el alcohol en toda la sangre, empieza un proceso ahora, como llega el alcohol a los diferentes órganos, llega concretamente a lo que es la parte del hígado, el órgano central que se encarga justamente, entre otras muchas funciones, de quitar todas las toxinas, ¿no? Entonces es un proceso que le llaman metabolización del hígado. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza el alcohol a dañar el hígado, al cerebro, empieza a deprimirlo, contamina la sangre con las toxinas y empieza también en una eliminación, se busca una primera eliminación natural, es una respuesta natural como un proceso fisiológico del mismo tipo, como defensa del mismo hígado, de todas estas toxinas, que es un proceso lento, ¿sale?, que va a tardar para que empiece a eliminar las toxinas el hígado, toda la contaminación del alcohol, va a tardar mínimo 1 hora. Es decir, entre que yo me tomo una copa, ¿sale?, hasta que empieza a metabolizar, va a tardar 1 hora. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el proceso de metabolización del alcohol por parte del hígado es muy lento. No hay que creer que es rápido como el agua, ¿no?, que tomamos y rápidamente le excretamos. No, es un proceso de metabolización lento, muy lento, ¿sale? Y producto también de la metabolización viene el siguiente proceso, que es la eliminación de lo que es el alcohol. Entonces, ¿cómo lo hace? A partir de la orina, a partir del sudor, del aire, ¿no?, del aire expirado. Cuando exhalamos, sacamos ese alcohol, y de ahí es que los marcadores, justamente los alcoholímetros, ¿no?, pueden identificar los niveles de alcohol, que nos está indicando, fíjense a su vez, cuánta cantidad de alcohol hay en la sangre. Y también empieza esa eliminación a partir de la leche materna, y por eso no es nada recomendable que una mujer que acaba de tomarle de pecho a su bebé, porque esa leche está completamente contaminada y va directamente al bebé, ¿no? Es decir, está excretando toda la contaminación de la sangre, es decir, todo el alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este proceso de eliminación? Explota el alcohol, literalmente, explota los riñones, de manera que están sobreestimulados en su función y produce una eliminación de líquidos, pero intensa. Y producto de ellos es una deshidratación. Esa deshidratación también daña el cerebro. Entonces esa es la famosa cruda. Cuando una persona está cruda al otro día,
Eso significa que hay un proceso de deshidratación muy severo, y este proceso de deshidratación severo justamente se debe a la eliminación excesiva, ¿no?, de los líquidos y minerales que necesitamos, ajá, pero los tiene que eliminar los riñones como una propuesta compensadora para no salir dañado, ¿no? Entonces, en todo este proceso, como podemos ver, no existe algún mecanismo positivo, al contrario, es un daño directo a los órganos. Eso es el alcohol, es una sustancia que es 100% tóxica, ¿no? Entonces, en todo este proceso que acabamos de mencionar, hay una elevación de la presión cardíaca y sanguínea, hay una supuesta relajación, ajá, inhibición, una pérdida de la coordinación motora, ¿no? Por eso es famoso hacia el 4, ¿no? Porque la persona cuando toma pierde el equilibrio, empieza la pérdida de conciencia que vamos a empezar a hablar, hay una alteración neuronal, que es un bloqueo neuronal, afecta lo que es el cerebelo, esta parte, ¿no? Detrás de la cabeza, en la nuca, y hay como mencionaba hace rato, una sobreestimulación de lo que serían los riñones, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, nos podemos preguntar, conociendo que el alcohol es una sustancia nociva, una sustancia que daña y afecta al cuerpo, ¿qué es entonces el alcoholismo? ¿Es una enfermedad? ¿Es una adicción? ¿O es un vicio social, comunitario? ¿Qué es el alcoholismo? Entonces, los mismos procesos internos del cuerpo, y los que vamos a ir explicando más adelante, nos van a dar las propias respuestas. Entonces, el alcoholismo se considera como una enfermedad cuando afecta las funciones orgánicas, el equilibrio emocional y mental. Empezaremos por ahí. No es que si estimula, que si me relaja, que si me permite desinhibirme, no. Directamente, cuando hablamos en términos de una enfermedad, decimos que afecta las funciones orgánicas. Los procesos fisiológicos y los procesos fisiopatológicos, así como las explicaciones bioquímicas, nos dicen que sí hay una alteración a nivel de los órganos. Es decir, el alcoholismo sí es una enfermedad. Segundo, ¿el alcoholismo es una adicción? La respuesta es también. ¿Por qué? Porque genera dependencia, porque hay un trastorno compulsivo a la sustancia, al alcohol, y esa dependencia genera que las personas empiecen a ser reiterativos en el consumo del alcohol. Y esa dependencia, lo vamos a explicar un poquito más adelante, tiene una razón de ser, una explicación de por qué se da esa dependencia al alcohol. Bueno, y número 3, el alcoholismo como un vicio social comunitario, sí es considerado eso. La respuesta también es afirmativa. ¿Por qué? Porque degrada las relaciones entre personas. Es decir, cuando alguien está tomando, de repente puede una persona tornarse un poco violenta, pasa en muchos de los casos, o empieza a afectar o a hablar de más, ¿no? El famoso mala copa, dicen por ahí, ¿no? Entonces empieza a afectar las relaciones entre las personas, ¿no? Pero también afecta la productividad laboral de las personas, porque hay individuos que empiezan a tomar y se la siguen, ¿no? 3 días, 4 días, 5 días, y obviamente eso repercute en su vida laboral, porque obviamente no asisten o asisten en un estado alcoholizado, y obviamente pues son afectados, ¿no?, por las normatividades laborales normales, ¿no? Pero al mismo tiempo el alcoholismo es un vicio social porque rompe el equilibrio familiar. Es decir, las relaciones entre los padres con los hijos, la relación entre las parejas, ¿no? Porque uno está alcohólico, porque llega alcohólico, porque llega a la casa alcohólico y violenta a la pareja, porque los niños ven al padre alcohólico y no saben qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que el alcoholismo entonces es un problema amplio y complejo, que no solamente lo podríamos entender y tratar, aquí la gran cuestión, como enfermedad, sino también como una adicción total, y también puede ser, o mejor dicho es, como un vicio social. Bueno, entonces, ¿quién es o cómo puede considerarse una persona alcohólica? Empecemos por ahí.
La respuesta a esta pregunta está en 5 indicadores. ¿Sale? Cada uno de los indicadores está íntimamente relacionado con una caracterización mental, ciertas características mentales de las personas alcohólicas, una personalidad emocional, ¿no? Un trastorno fisiopatológico, ¿no? Que habla justamente de la dependencia que tenemos a nivel orgánico sobre la misma sustancia, y genera un montón de enfermedades y consecuencias que vamos a irlos trabajando. Bueno, entonces, hablemos del primero. La cantidad, una persona se puede considerar alcohólica o es alcohólica cuando existe esta variable en cuanto a la cantidad del alcohol en el cuerpo. Ajá. Esto que está significando es importante, como vemos que hay un proceso biológico, ¿sale? Nos dice que cuando nosotros estamos tomando una cantidad pequeña de alcohol, ajá, entonces diremos, bueno, yo no soy alcohólico porque no tomo muy poco, ¿no? Pero ¿qué pasa con la persona que toma demasiado alcohol? Entonces, en ese momento ya está intoxicado su hígado, ajá, y va a empezar a generar unos ciertos niveles de inflamación. Ajá, por lo que el proceso que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la cantidad, obviamente, mientras más cantidad yo consuma, ¿sale? De alcohol, entonces eso va a empezar a generar lo que es la dependencia orgánica, vamos a empezar desde ahí, orgánica, hacia este agente nocivo. Ajá. Entonces hablaríamos que cuando hay un grado mayor en cuanto a la cantidad de alcohol, y es una persona que ya tiene un cierto grado de dependencia, entonces es considerada alcohólica. Ajá. No es necesario que esté tomando 10 años, puede tener 6 meses, pero esos 6 meses consume una cantidad muy fuerte de alcohol. Segundo criterio, la frecuencia en el consumo del alcohol, lo que algunos le llaman el alcohólico ocasional o un alcohólico permanente. Entonces yo puedo estar tomando cada 3 días, cada 8 días, ¿no? Nada más en las fiestas cada 20 días, cada mes, etcétera, etcétera. Bueno, el punto aquí está en que la frecuencia en el cual en mi consumo del alcohol me va a estar reflejando algo muy importante, que es una búsqueda o una necesidad constante por sentirme descansado, ¿no? Relajarme aparentemente, o simplemente pues yo quisiera tener como llamamos un consumo más regulado, ¿sale? A partir de mi consumo no tan continuo, es más frecuente. Una persona que consume frecuentemente alcohol, ajá, su cuerpo ya no está en blanco, ¿no? Ya hay una afección también de las funciones orgánicas, los procesos de metabolismo del hígado ya son cada vez más dañinos, entonces empezamos a hablar también de una forma de alcoholismo. Un tercer criterio es el tiempo de consumo del alcohol. Si yo lo tengo consumiendo 3, 4, 5 meses, 2 años, 10 años, ¿sale? Ahí estamos hablando ya de la generación de la dependencia a la sustancia, y este consumo de alcohol me va a hablar, el tiempo de consumo del alcohol me va a hablar del deterioro que yo voy a tener en mi cuerpo producto de la ingesta de esta sustancia, ¿no? Sustancias nocivas. El cuarto sería la pérdida de conciencia durante el consumo, es decir, cuando una persona, múltiplemente relacionado con la cantidad, consume cierto grado de alcohol, pero pierde la conciencia, ¿no? No sabe qué pasó, no sabe qué hizo, ¿no? Y empieza a tener un comportamiento de diferente forma, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya una pérdida de conciencia en el acto nos está hablando que hay una alteración a nivel de las neuronas, ¿no? Concretamente. Y número 5, hablaremos de la pérdida ahora, pero de la voluntad, eso ya es más grave,
de la voluntad, ajá, por el consumo del alcohol. Es decir, cuando ya yo no determino cuántas copas me voy a tomar, sino el alcohol literalmente me ha dominado. Por la mayoría de los estudios definen de manera errónea el alcoholismo en este quinto, solamente en este únicamente quinto criterio, la pérdida de la voluntad durante el consumo. Ajá. Y vamos a mencionar que es un error porque nada más están considerando la parte biológica y en cuanto a un efecto hacia el cuerpo. Vamos a explicarlo esto. Bueno, fíjense, una persona considerada alcohólica tiene tales características: una mentalidad obsesiva, todo o nada, generalizante. Si tú me hiciste, ¿no?, algo, me la van a pagar los demás. Una mentalidad negativa y catastrófica, ¿no? Algo, por pequeño que sea, ya es el fin del mundo, ¿no? Ya sea en el momento de estar alcoholizado o no. También una caracterización mental es que es un pensamiento egocéntrico. Siempre quieren tener la razón, ¿no? Nunca le vas a ganar a una persona que es alcohólica en alguna discusión porque empiezan a debatir, empiezan a tal, ¿no? Es decir, son un pensamiento egocéntrico. Pero también tienen un pensamiento a victimizarse. Pobre de mí, ¿qué me pasó? Es que yo soy el pobrecito que yo tomo porque me hicieron daño, porque mis papás no me dieron atención, porque me dejó mi novia, porque, ¿no? Entonces siempre está en esta categoría de victimizante. Ajá. Pero también tienen un pensamiento de minimización del consumo alcohólico. Decía, no pasa nada si tomo, nomás es una. Pues el alcohol no hace daño, nomás una y ya, ¿no? Bueno, pero fíjense, en estos criterios, bajo los criterios que empezamos a marcar, ayuda también a generarse, a construirse una personalidad emocional alcohólica. Ajá. En donde hay un comportamiento ya sea violento a nivel físico o a nivel verbal. Es una característica también muy usual de la persona alcohólica. Tiende a ser violento, a hablar mal de la gente, a expresar, a insultar a los otros o irse directamente a los golpes. Ajá. También, como parte de su personalidad, es una persona que es demasiado necia. Son tercos, ¿no? Necios. Ajá. Tienden también a tener un comportamiento depresivo. ¿Sale? Se sumergen en la tristeza, en la depresión ante una situación y obviamente empiezan a tomar para olvidar, ¿no?, supuestamente esta situación. Entonces también tienden a ser impulsivos, ¿no? ¿Sale? Y tienden también a ser inexpresivos emocionalmente. Entonces, al ser inexpresivos, el alcohol los desinhibe y sienten ese tipo de catarsis en el cual puedan expresar lo que les duele, y también es algo que aquí empezamos a hablar sobre la dependencia, es lo que los integra o los une a un estado de condicionamiento. Es decir, el alcohol no solamente la sustancia, sino la sustancia nociva que además se integra o está integrada a esta personalidad alcohólica, a esta caracterización mental. Ajá. Y obviamente genera una falta de voluntad sobre sí mismo, sabe no poner límites en cuanto al consumo del alcohol, y obviamente empezará a construirse un estado de baja autoestima. Ajá. Entonces, aceptar lo que sea por una copa. Ajá. Me fue mal, me engañaron, pues tomo, ¿no? Entonces empiezo a tener un comportamiento, una baja autoestima, producto de esta emergencia de lo que es el alcohol. Ajá. Pero no termina ahí el asunto, fíjense, sino que también acuérdense, hay una fisiología y hay una fisiopatología en el alcohol, es decir, una dependencia orgánica. No solamente es la dimensión mental, emocional, sino hay aunada a estas dos, hay una dependencia orgánica producto de la sustancia. ¿Por qué?
Y aquí va el punto de por qué nos apegamos al alcohol. Porque fisiológicamente genera desinhibición, relajación, olvido, entre comillas, carencia de la conciencia y obviamente no aceptación, negación de lo que me pasa, de lo que soy, de lo que me acontece, cómo me he ido en la vida. Entonces, cuando una persona, eso ya es una visión integral, que va más allá del enfoque médico. Cuando una persona tiene un procesos fisiológicos como estos, en donde hay un comportamiento depresivo, en donde hay una mentalidad obsesiva, una falta de voluntad, una intoxicación del hígado, entonces es cuando nosotros literalmente generamos un condicionamiento de la sustancia alcohólica. Entonces es fuerte decir esto, pero es una realidad cuando tomamos en cuenta más variables que son parte de la misma consistencia humana. Entonces el grado o el nivel o lo que digamos nosotros alcohol sobrepasa las estadísticas, porque las estadísticas nada más me están hablando sobre consecuencias, me están hablando de ciertos elementos, pero no toman en consideración la relación que existe entre lo emocional, lo mental, lo fisiopatológico, ¿no? Y hay otros elementos que vamos a ir notando poco a poco. Entonces, imagínense, significa cuántas personas son bajo estas tipologías son alcohólicas, ¿no? Sobrepasa completamente. Y muchas personas que son alcohólicas, perdón, no se han dado cuenta justamente de la implicancia que tiene ya la enfermedad en ellas. Es un asunto que completamente rebasa esta situación. Bueno, ahora bien, ¿quién es susceptible a convertirse en alcohólico? No todos nacemos alcohólicos. Alguien que empieza a volverse alcohólico, y hablaremos por eso entonces de quién es susceptible. Hijos, hijas de padres alcohólicos, y ahí hay una serie de investigaciones bien interesantes sobre este tema, sobre las repercusiones que tienen los hijos de padres alcohólicos en su vida de pareja, en su vida, en su autoconcepto, su autoestima. Dos, familiares cercanos, no precisamente hijos, a las personas alcohólicas. Estamos hablando de la misma esposa, pareja, estamos hablando del abuelo, estamos hablando de los sobrinos, de las personas que están alrededor del alcohólico, ¿no? Lo que nos lleva, estas investigaciones nos marcan que el alcoholismo no solamente es un problema, por eso hablamos hace rato de cómo definirlo, no solamente es un problema, no solamente visto como una enfermedad, sino como un vicio social, porque afecta a la familia, ¿no? Bueno, ¿quién es susceptible a convertirse en alcohólico? Pues las carencias, las personas que tienen carencias, vacíos emocionales y espirituales, porque mientras nosotros tengamos ese vacío, vamos a buscar, encontrar o ser susceptibles al alcohol, como una forma de evasión, como una forma de apoyo o ayuda para sacar o expresar nuestros sentimientos, pero es una puerta falsa, porque no nos lleva a un condicionamiento como tal, ¿no? Entonces, carencias y vicios y vacíos emocionales y espirituales, ¿no? Quien tenga estas características, ojo, personas que aparentemente pueden tener 15 años o pueden tener hasta 50 años, ojo, y en algún momento dado, producto de su poco trabajo personal, ¿no? Pasan por una situación muy complicada. Como todos en algún momento dado podemos tener alguna experiencia complicada de vida y de repente se nos presenta una botella enfrente. Entonces podemos caer en alcohol. No es necesario que si yo tengo 50 años tenga que tener 30 años de alcohólico, porque como vimos, una cantidad excesiva de alcohol en poco tiempo me convierte en alcohólico. Entonces vean lo peligroso del alcohol, ¿no?
Muchos dicen, no, bueno, eso, las personas alcohólicas solamente son aquellas que tomaron desde hace mucho tiempo. Yo no soy alcohólico porque yo ya tengo cierta edad, yo ya sé lo que significa. No, una persona adulta puede caer en el alcoholismo en pocos días, en pocos meses. Bueno, ¿quién es susceptible a convertirse en alcohólico? La persona que también tiende o la tendencia a comportamientos extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la adrenalina es una hormona, una consistencia de orden también fisiológico que hace que las personas hagan ciertos comportamientos extremos y el cuerpo responda y necesite de esa misma estimulación orgánica para que puedan volver a sentirse bien. Entonces, hay una relación también en los estudios en donde personas que tienen comportamientos extremos están muy relacionados con el alcoholismo. El alcoholismo, acuérdense que una de las características nos pierde en la conciencia, nos pierde nuestros límites, producto también de una baja autoestima, un desconocimiento de sí mismo, y eso genera a su vez que empezamos a tener problemas de otro tipo, ¿no? Y obviamente hablaremos también de una convivencia con amistades alcohólicas. Esto es importante porque en algunas investigaciones y algunas estadísticas, muchos jóvenes empiezan a tomar por estar tratando de convivir con compañeros, con amigos. Una persona empieza a tomar porque en la universidad empieza a generar ligas con sus coetanos, ¿no? Una persona empieza a tomar porque en el trabajo lo invitan a una fiesta, etcétera, etcétera. La pareja, ¿no? Puede inducir también al alcoholismo. Entonces hay la convivencia con las personas que son alcohólicas, y más cuando hay carencias o vacíos emocionales, espirituales, puede generar este asunto, ¿no? Y por último, ¿quién es susceptible a convertirse en un alcohólico? Pues la persona también que tiene o que le falta un proyecto de vida, que vive nada más aquí, ¿no? Digamos, el estar haciendo su vida, a ver qué es lo que sucede hoy, a ver qué pasa mañana, a ver qué me toca, y no tiene justamente ese proyecto a dónde dirigirse. Estamos hablando ya de un proyecto de vida que si se tiene, apoyaría que la persona pudiera enfrentar esta situación, porque es no salirse de ese tema, ¿no? Del proyecto de vida. Bueno, entonces, vamos a ver la realidad desde el punto de vista fisiológico y vamos a romper otros tabúes y muchos mitos, principalmente muchos mitos. ¿Cómo sería un consumo no adictivo? Un consumo no enfermizo, no patológico. Fíjense, la sustancia tóxica, la melatonina, para que no genere todo este proceso de contaminación, para que no dañe, ¿no?, a lo que sería el cerebro, para que no dañe al metabolismo del hígado, necesita, fíjense, no máximo, es decir, de 3 a 5 tragos, no botellas, de 3 a 5 tragos necesita en cada sentada, es decir, no me alcanza ni a terminar una copa, vaya, vean, de lo que es el cuerpo, de 3 a 5 tragos, no botellas, repito, ¿sale? Entre sentada. Ajá. Es decir, entre que yo tomo 3 a 5 tragos, ajá, me tengo que esperar aproximadamente 1 hora para poder volver a tomar 3 o 5 tragos. ¿Por qué es esto? Porque el hígado tiene un proceso de metabolismo, ¿no?, del alcohol muy lento. Repito, no es como el agua. Y cuando nosotros le excedimos en el consumo del alcohol, hablando de la cantidad, para empezar, entonces dañamos al hígado. Entonces no es natural. Entonces, literalmente, podríamos decir, si somos un poquito severos, que realmente el cuerpo no necesita alcohol para sobrevivir. No lo necesita. También podemos decir que
no necesitamos del alcohol para tener ciertas convivencias. No se necesita. Porque el cuerpo ya nos está diciendo, no, yo no puedo consumir tanta sustancia nociva, ¿no? ¿Sale? Luego, ¿qué es lo que se necesita para que no dañe el estómago? ¿No? El alcohol. Tomar y comer. Ajá. No es tomar con el estómago vacío, no es tomar solamente sin haber consumido alimento durante todo el día, ¿no? Tengo que haber antes comido. Eso ayuda a que no genere todo ese daño a nivel del cuerpo interno, ¿no? Otro punto de consideración es que el tomar acompañado de ejercicio. Hablemos, por ejemplo, de baile. Cuando alguien va a una fiesta, si se va a tomar sus 3 a 5 tragos, ¿sale? Y todavía tiene que bailar. Para permitirle a que el hígado no se intoxique, para permitir que no dañe las neuronas, el alcohol, para no permitir que afecte la función renal. 5 tragos cada hora, comiendo y haciendo ejercicio o bailando. Ajá. Y obviamente, pues el consumo no continuo. Ajá. Entonces muchos van a decir, pues mejor no tomo, ¿no? Como tan poquito, 5 tragos, ¿no? 3 a 5 tragos. Pues eso es lo que solamente puede el cuerpo posibilitar. Cuando yo excedo eso, y estoy hablando nada más de una persona que está tomando, no estoy hablando que está tomando esos 5 años, 10 años, ¿no? Estamos hablando de una cantidad, ¿no? Del consumo del alcohol. Cuando yo excedo ese nivel de cantidad de alcohol, empieza a dañar la sinapsis, ¿no? A generar alteraciones hepáticas, renales, etcétera, etcétera, estomacales. Entonces imaginen haciendo una pequeña tabla, diríamos, hablando de las sustancias que tienen ciertos grados de alcohol. Hablamos que la que tiene menos es la cerveza, que tiene 5 grados de alcohol, ¿no? Ajá. 15 grados el vino, un licor 45 grados. Eso significaría que nuestro cuerpo nada más estaría capacitado para poder metabolizar 5 grados de alcohol. Entonces, esto se reduce pero drásticamente, ¿no? Fíjense, de 3 a 5 tragos cada hora, comiendo, haciendo ejercicio y bebida que no excedan 5 grados, ¿no? de alcohol. Entonces, esto se convierte en un paradigma para poder empezar a hablar sobre cómo sería un consumo que no nos afecte, que no nos dañe. Ajá. Bueno, ¿qué pasa si excedo ese consumo? Alteraciones hepáticas, desde inflamación del hígado, cirrosis, ¿no? Alguna tumoración, ¿sale? Lesiones del sistema nervioso, acuérdense que afecta al cerebro, ajá, ¿sale? Entonces, eso puede generar, por ejemplo, yo he atendido a casos, ¿no? En el consultorio, en donde hay personas que han perdido la marcha, ¿no? Ya no pueden caminar, producto de congestión alcohólica, ¿no? Niveles de alcohol excesivos, donde la persona tomaba diario, ¿no? Todo el día, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Dañó el sistema nervioso, afectó completamente, ¿no? Ajá. O puede generar también lo que es una demencia alcohólica, ¿no? Acuérdense que hay muerte neuronal producto de esta ingesta de consumo excesivo. Hay niveles de ansiedad fuertes, una depresión también muy intensa, inflamación del hígado, muerte neuronal, inflamación de páncreas, del intestino, que no puede excretar justamente todas estas toxinas. Ya habíamos hablado sobre conductas agresivas, ¿no?
hay una agresión a nivel marital, a nivel laboral, hay una ruptura de la familia, accidentes mortales. Mencionaba las estadísticas al principio sobre el porcentaje de accidentes y qué lugar ocupan dentro de las principales categorías de muerte, ¿sale? Y obviamente la pérdida de uno mismo, hablaremos nosotros concretamente de la dignidad. Entonces, híjole, es un tema complicado, pero muy serio, ¿no? Entonces, nos llevaría ahorita a reflexionar sobre que realmente hay mucho más alcoholismo del que nosotros consideramos y que muchas personas que aparentemente se consideran no alcohólicas están tipificadas como alcohólicas. Ajá. Y obviamente no solamente es la categorización que puede generar un debate, sino la consecuencia que hay detrás de ello, ¿no? Consecuencia a nivel de las enfermedades, ¿no? De las consecuencias de vida. Bueno, entonces, importantísimo entender entonces que nosotros, si queremos realmente trabajar, si queremos apoyar en cuanto a este tema del alcoholismo, es necesario comprender la realidad del problema. No lo puedo minimizar, ¿sale? No lo puedo disfrazar, o no puedo negarme ante ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque el alcohol está ahí presente y tiene toda esta carga que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, tratamientos. Mencionábamos al principio también de la plática que ya hay asociaciones civiles, que hay grupos de terapéuticas, ¿no? Que ayudan a esto, que hay centros especializados en la atención de farmacodependientes o alcohólicos, que haya una serie de investigaciones en grandes universidades e institutos que hablan sobre este tema. Entonces, esto nos lleva a considerar varios aspectos. Tratamientos, obviamente implicaría un tratamiento médico, o alternativo, que te he dirigido a la desintoxicación. Yo no puedo salir del alcoholismo nada más yendo a un grupo de AA y expresando, manifestando o escuchando personas, ¿no? No, es necesario una desintoxicación del hígado, de la sangre forzosa, porque el nivel de alcohol está generando a su vez que esté el cuerpo comprometido y no pueda salir de esa situación, ¿no? Eso significa que el alcoholismo no puede reducirse a una enfermedad psicológica, porque no es así, va más allá de eso. Segundo, un apoyo psicológico, es cierto, en el área mental, en el área emocional, porque no solamente es el cuerpo físico como tal, el organismo que está ahí presente, sino la parte de los pensamientos y las emociones. Y estamos mencionando que el alcohol como sustancia orgánica, una sustancia tóxica, afecta a nivel orgánico y esto está condicionando el aspecto mental y el aspecto emocional, ¿no? Estábamos diciendo también que en la caracterología o la tipificación de las personas alcohólicas hay un componente emocional que los define, ¿no? Entonces no podemos hablar de que exista por un lado nada más la parte física y por otro lado la parte emocional o mental, sino están completamente fusionadas, ¿no? 3. En estos tratamientos es necesario siempre un apoyo terapéutico familiar, porque como vimos, el problema del alcoholismo no es de la persona alcohólica, sino de su núcleo familiar. Y ellos necesitan también un apoyo. Entonces es necesario la intervención de especialistas que se aboquen también a este tema del apoyo familiar, ¿no? 4. Apoyo comunitario. Esto es lo que se hace en muchos grupos de asociaciones civiles, como AA, entre otros, en donde se hace una retroalimentación entre personas que comparten este mismo vicio o historias iguales para poder reflejarse, ¿no? Y poder encontrar como esas respuestas o verse en el otro, ¿no? Eso es también muy importante, ¿no? Entonces, 5. La reestructuración de los estilos de vida, concretamente serían los lazos de convivencia, un problema de convivencia y un problema de comunicación.
ya no es solamente a nivel externo cómo yo comunico lo que siento hacia otras personas, sino conmigo mismo, cómo yo expreso, ¿no?, toda la serie de enfermedades, toda la serie de problemáticas, emociones que están ahí presentes, ¿no? Entonces, como podemos ver hasta aquí, el asunto está un poquito más complejo. Es necesario también fortalecimiento de la voluntad, ¿no? Es importante, como es un problema que no es fácil dejar, va a llevar un cierto tiempo, implica mucho esfuerzo, mucha voluntad, entonces es necesario hacer trabajo muy especializado en cuanto a la voluntad. Ajá. Sí tiene que tener voluntad, sí va a salir con la voluntad a partir del mismo trabajo, pero es necesario también fortalecer de manera muy concreta, muy específica, este tema de la voluntad, ¿no? Ajá. Bueno, entonces alternativas, ¿no? De una manera más profunda pensaríamos en construir, ¿no?, construir un proyecto de vida con alcances más allá de la normatividad, ¿no? Es decir, un alcohólico no puede ya tener una vida normal, tiene que salirse inclusive de varios estereotipos, tiene que verse desde una mirada distinta, tienes que relacionarse y actuar con nosotros de una manera distinta. Entonces implica un proyecto de vida con mayores alcances, ¿no? Entonces ahí abocaríamos concretamente de un asunto que se dirija al desarrollo personal, trascender lo que tiene que ser. No solamente tocar fondo, como dicen algunos compañeros, sí tocar fondo, pero no quedarse ahí en ese nivel, tiene que trascender más allá de sí mismo, para no quedarse estereotipado o encarcelado en la enfermedad. Siguiente, encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso, porque justamente el exceso de trabajo, en muchos casos, el crear una copa para relajar, ¿no?, para relajarse, para convivir, para desestresarte, para cambiar el chip, ¿no?, un poquito del trabajo de la vida diaria, es que la persona van a lugares y consumen sus grados de alcohol. Entonces eso significa que tiene que tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. 3, enfrentar y manejar los problemas con el consumo del alcohol. Yo aquí discreparía en cuanto a algunas personas que para ayudar a una persona que tiene un problema de alcoholismo se defina como alcohólico, donde dicen yo soy alcohólico. Yo creo que en ese momento, cuando llega a un cierto nivel de trabajo personal, eso los va a limitar, les va a costar trabajo soltar ese yo soy. Pero en el momento en que nosotros sabemos diferenciar, una cosa es yo como veo, enfrento, resuelvo, manejo mis problemas, pero sin el consumo del alcohol. Es algo muy sencillo, pero trascendente, ¿no? Luego aprender a disfrutar, ¿no? Sería, aprender a disfrutar lo que es la vida, ¿no? Sin necesidad del alcohol de alguien o de algo. Porque justamente todos estos temas de la soledad, del sentirse abandonado, del sentirse desilusionado, es justamente lo que orilla a las personas el consumo, ¿no? Esa deficiencia de vacío emocional. Entonces, en esas nuevas alternativas es que se trabaje este aspecto de disfrutar la vida, ¿no? Si vas a tomarte tus tragos de alcohol, ¿no?, disfrútalos, pero no tomes cuando estás deprimido, cuando estás triste, cuando sientas que necesitas algo, ¿no? Entonces disfruta, ¿no?, cada acto de tu vida, ¿no? Y por ende razón hablaríamos sobre el reencontrar, es fundamental, y hablaremos del tema de lo espiritual, reencontrar el sentido de la vida. Ya no es solamente me siento bien, mi cuerpo se siente mejor, sino, como mencionábamos anteriormente, en el caso del alcohólico en particular, tiene que trascender. Una persona depresiva puede salir de la depresión y ahí en ese estado va a estar bien. Una persona alcohólica no. Una persona alcohólica literalmente tiene que trascender, tiene que reencontrar el sentido de su vida. Bueno. Y como hay que lograrlo, entonces aquí necesitaría concretamente seguir una práctica espiritual. Porque las prácticas espirituales están diseñadas para trascender,
para salirme de mí mismo, para salirme de mi propio ego, para salirme de mi mismo confort, de mi misma cotidianidad, ¿no? Eso es trascender, ir más allá de mí mismo. Ajá. Y eso no es fácil, ¿no? Se dice muy sencillo, pero no es nada fácil. Pero en el caso de la persona alcohólica, es necesario forzosamente que lo haga. Tiene que salir de sí mismo. Bueno, entonces es un tema que se puede prestar para mucho debate, ¿no? Hay algunos elementos que yo podría ir sobre la mesa, pero pues lo podemos ir trabajando de manera sistemática. Podemos recibir todas las anotaciones, todas las críticas, las aportaciones, los comentarios que nos pueden hacer en la caja de comentarios. Adelante, por favor. Esta serie de pláticas que vamos a impartir justamente tiene esa idea de poder apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita, y también a poder establecer un diálogo, ¿por qué no?, con especialistas que justamente hablan o tratan sobre estas temáticas. ¿Ah? Pues muy bien, y vamos a finalizar comentando que vamos a dar un taller, justamente un taller sobre alcoholismo, ¿no? Pero este taller vamos a iniciar con prevención del alcoholismo. Ajá. Sabemos que hay 3 facetas: prevención, cómo dejar el alcohol, y pues lo después del alcoholismo, ¿no? ¿Sale? El posalcoholismo, digamos. Vamos a empezar con esta parte de prevención. ¿Cómo poder prevenir? Sabiendo lo que mencionábamos hace rato sobre quién es propenso a atender al alcohol, ¿sale? Entonces, en ese sentido vamos a ese taller. Las personas que quieran inscribirse, pues pueden anotar sus datos, ¿no? Aquí abajo les hacemos la llamada. Si no, también aquí en este mismo Facebook pueden anotar ahí sus preguntas. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Si conocen a alguna persona que lo necesita, ¿no?, en este momento, también les hacemos la invitación para que puedan participar en el taller, y es algo que les puede apoyar, ¿no? ¿Sale? Bueno, ya nada más por finalizar, vamos a seguir con las pláticas. En 15 días mi participación va a versar sobre el manejo de la ira, del enojo, ¿sale? Sus repercusiones en la salud, ¿sale? Va a ser un tema también muy interesante que está relacionado con hígado, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver justamente cómo se dan estos procesos, ¿no? Muy bien, entonces pues sin más por el día de hoy, les agradezco mucho pues su atención sobre este tema tan interesante, y pues vamos a tratar de entender a completud justamente qué es el alcoholismo, y de esa manera poder realmente apoyar a la persona que lo necesita, ¿no? Muy bien, pues sin más, pues les agradezco mucho su atención, y estamos atentos aquí en el Centro de Especialidades Alternativas y Contemporáneas. Un gusto saludarle y estamos en contacto. Un abrazo.